Hola y bienvenidos a la chuleta de Osler. Hoy día me gustaría hablar acerca del virus B, el virus hepatotropo B o virus de la hepatitis B y de la serología. En realidad vamos a hablar de la serología, que es algo que pues, podría confundirnos en cualquier examen y es algo que es bueno también refrescar y tener en cuenta. Lo primero decir que si yo tuviera un virus B enfrente mío, lo que vería sería más o menos esto, que no es otra cosa que la cápsula del virus. El cápside, si yo corto esa cápsula, la corto así en la mitad, lo que encuentro es el núcleo, como si yo cortara un chocolate, encuentro un núcleo ahí líquido, pues hay un núcleo también. Y si yo ese núcleo lo corto a la mitad, lo que encuentro probablemente sea el ADN del virus. Recordar que el virus B es ADN, no como otros que es ARN. Y además un aparato que se encarga de la replicación del virus. Entonces está el ADN y el aparato de replicación, el mRNA mensajero y los ribosomas y todas esas cosas. Entonces, cada parte del virus tiene, digamos, su nombre y nos va a dar una señal de que el virus está. La superficie, el cápside del virus, también el núcleo del virus, en inglés núcleo se dice core, entonces el núcleo o el core, también el ADN puede dar indicios de que hay el virus ahí y por supuesto ya sea el aparato de replicación o las acciones o la actividad o una señal de actividad del aparato de replicación. Entonces tener en cuenta esas cuatro cosas y con eso podemos entender mucho mejor de dónde viene cada cosa. El cápside, superficie, el núcleo, core, el ADN y el aparato de replicación viral. Cada pedazo me da un antígeno. El cápside, la superficie, me da un antígeno de superficie, el antígeno S, que solo significa que el virus está ahí, dormido o despierto, molestando o no. Antígeno S, que significa que está ahí. El núcleo, el core, me da un antígeno, sí, pero el problema es que el antígeno del núcleo no circula por la sangre, entonces yo no lo busco. Entonces, cuando tú tengas enfrente tuyo un resumen de serología de hepatitis B, lo más probable es que no encuentres antígeno core, porque no circula en el suero, está ahí en el hepatocito. Yo lo puedo ver en necropsias, una biopsia en un paciente muerto, en el hígado, ahí está, en una necropsia, ¿no? del hígado, ahí está el antígeno. El ADN también se puede encontrar, el ADN yo lo busco y lo encuentro y es una prueba muy específica y sensible de que el virus está ahí. Y lo más complicado de entender es quizá el antígeno E. Cuando el aparato de replicación viral está haciendo proteínas del núcleo, es decir, cuando el ADN se está replicando y está haciendo proteínas del core, utiliza unos genes que antes tienen un codón que genera otras proteínas y de hecho se producen proteínas de desechos que sí que circulan. Los antígenos del núcleo no circulan, pero esas proteínas de los genes anteriores a los genes del núcleo, esas proteínas sí que circulan. Como es un codón, como es un pedazo de gen, un codón, un pedazo de... Sí, como es un codón que viene antes de los genes que codifican las proteínas del núcleo, la proteína esta resultante que va circulando se llama prenúcleo o precore. Es un codón que viene antes de los genes que codifican las proteínas del núcleo. Entonces, se genera esa proteína y circula. Y ese precore, que también le denominan... es decir, el precore que genera un antígeno, también se denomina antígeno E. Podríamos acordarnos la E de precore. Esto es la parte más compleja, más abstracta, que requiere un poco de pensamiento abstracto para entender de dónde viene el precore. Pero bueno, si se tienen claro que es un codón, si se diferencia bien los genes y las proteínas que generan esos genes, creo que se puede entender. Repito una vez más. El ADN está fabricando proteínas del núcleo y antes de estos genes hay un codón que también genera que se produzcan proteínas de desecho. Y esas proteínas van circulando, el antígeno del núcleo no circula, pero el antígeno que genera esas proteínas del precore, pues sí que circulan y sí que las busco yo. Entonces, me está diciendo, es el whistleblower, me está diciendo que el aparato replicador está funcionando. Por eso, el precore a mí me indica que hay replicación viral.
porque corresponde a la función, actividad del aparato de replicación viral. Entonces, en resumen, tenemos el antígeno de superficie, que era el que se llamaba antígeno Australia, el antígeno del núcleo, antígeno core, que no lo veo en suero, pero el que sí veo en suero es el antígeno E, o antígeno de la proteína precore, que es el de replicación viral. Y aún mucho más sensible y específico, encontrar el mismo ADN del virus. Hasta ahí las partes que componen la serología y las partes del virus también. Pero ¿qué significa encontrar cada cosa? En este caso, tenemos un antígeno de superficie generado por el cápside, por la superficie del virus, y un antígeno generado por el núcleo, el antígeno core, que no circula. Si yo encuentro el antígeno de superficie, lo único que significa es que el virus está ahí, dormido o despierto, molestándome o no, significa que el virus está ahí. Antígeno de superficie, ajá, hay un virus ahí porque yo he visto la superficie del virus. El antígeno, el virus está ahí. Pero si además yo encontrara el anticuerpo que genera el antígeno core, junto con un antígeno de superficie presente, yo ya puedo hablar de infección. Entonces tengo antígeno de superficie y anticuerpo anticore. Y aquí viene la diferencia entre encontrar un anticuerpo, una inmunoglobulina M o una G. Si yo tengo antígeno de superficie, que significa que el virus está, y anticuerpo anticore, ya es una infección activa. Y si es inmunoglobulina M, es una infección aguda. Si es una inmunoglobulina G, significa que la infección es más antigua, que probablemente sea una infección activa crónica. Pero hablamos, y esto es muy importante, de que hay un antígeno de superficie, que el virus está y está activo, ya sea evidenciado por una inmunoglobulina M, que significa infección aguda, o G, infección crónica. Lo siguiente sería considerar que a lo mejor no encuentro el antígeno S, que a lo mejor ya hay anticuerpo S, y eso es que el sistema inmune ha terminado con el virus. Entonces ya no tengo virus, lo que tengo es la inmunidad de antes haber tenido virus. Entonces tengo anticuerpos contra la superficie del virus, pero si esos anticuerpos contra la superficie del virus están junto con anticuerpos contra el core, significa que el paciente tiene una inmunidad natural, que el paciente tuvo hepatitis y que se curó, que tuvo el virus B y que se curó, lo mató y lo desapareció. Esto yo lo sé porque hay un anticuerpo de superficie, alguna vez estuvo ahí el virus, confirmado por el hecho de que hay un anticuerpo anticore. Hubo ahí núcleo de virus en el hígado y ahora hay un anticuerpo que circula. Eso es que se curó, eso es inmunidad natural, pero a lo mejor, y esto puede aparecer en los exámenes, solamente aparece un anticuerpo anti-S positivo, sin un anticuerpo anticore. Y lo más probable es que eso significa que el paciente tiene una inmunidad por una vacuna, ha estado vacunado. En realidad no es que no tuvo el virus, lo que tiene es una inmunidad dada por una tercera parte. Por eso es que no tiene anticuerpos anticore, solamente tiene el anticuerpo de superficie. Entonces, un hallazgo de un anticuerpo de superficie solo es que el paciente está vacunado. Ahí nunca estuvo el virus, lo que pasó fue que recibió la inmunidad desde afuera. Una inmunidad natural sería que yo encuentre ambas, anticuerpo de superficie y anticuerpo contra el núcleo. Finalmente, para terminar esta parte del virus B, la valoración de la replicación. Habíamos dicho que mientras el virus fabrica proteínas del núcleo, puede fabricar proteínas que corresponden a un codón anterior a los genes que codifican esas proteínas del núcleo, y por ser un codón que viene antes del núcleo, de lo que corresponde al núcleo, se llama precore, y ese precore da un antígeno también. Aquí tenemos antígeno de superficie y anticuerpo anticore. Esto significa que hay una infección activa, ya sea aguda o crónica. Y si yo encuentro el antígeno precore y encuentro ADN, significa que el paciente está con una replicación activa. El paciente no solamente está infectado, sino que está el virus replicándose ahí. Pero también podría ocurrir, y esto es muy interesante, y esto va a aparecer en los exámenes, podría ocurrir que haya ADN positivo, pero no hay antígeno E.
Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hay infección activa? ¿Cómo es que hay ADN? ¿Cómo es que el ADN se está replicando y no hay antígeno E? ¿Por qué? Y resulta que el codón pequeñito ha mutado. Y eso es lo que se denomina cepa mutante, que no es otra cosa que es una mutación del precore. Por eso le dicen precore mutant. Y eso es infección activa de una cepa mutante en replicación. Esto es alto riesgo de hepatitis fulminantes. Dicen que tiene mal pronóstico tener una cepa mutante. Y si no, si es lo normal, es lo que se denomina infección con replicación con antígeno E, precore presente y ADN presente. Esa es la cepa salvaje, que en realidad es una mala traducción de cepa silvestre. Hasta aquí esta confusión de la hepatitis B, de la serología. Espero que haya sido de ayuda. Y pues si les gusta el blog, cuéntale a tus amigos y déjame un comentario, que me importa mucho lo que piensas, sobre todo si esto te ha servido de algo.